Hola a todos, vamos con la segunda parte del vídeo del tema 1, ¿vale? Recordad que en el primer vídeo hemos visto las hipótesis de los mercados eficientes, ¿vale? Hemos visto que se pueden producir de forma débil, de forma semifuerte y de forma fuerte, ¿vale? En este apartado, el 1.4, vamos a ver las pruebas un poco que respaldan estas formas de eficiencia, ¿vale? La forma débil, recordad que era que el precio del título a día de hoy reflejaba toda la información disponible acerca de los precios históricos, acerca de los precios pasados, ¿vale? Entonces dice, si investigas el precio de las acciones cambia de forma aleatoria. Los economistas financieros hablan de una correlación serial, ¿va? Es decir, que estudiando el comportamiento, estudiando un poco la evolución, se puede predecir los rendimientos futuros, ¿vale? Si fuera así, no se cumpliría la hipótesis del mercado eficiente, ¿vale? La hipótesis del mercado eficiente vendría a decir vale, que el precio refleja todo lo anterior, pero no todo lo que vendrá más allá, por delante, ¿vale? Entonces hablan de esta correlación serial que puede ser positiva o negativa, ¿vale? Aquí nos dice la correlación entre el rendimiento actual del valor y el rendimiento del mismo valor en un periodo, ¿vale? Esta sería la correlación serial, si hay una relación entre el rendimiento hoy y el rendimiento mañana. Hablamos de un coeficiente positivo de esta correlación serial si podemos llegar a establecer que un rendimiento a día de hoy más alto que el promedio llevará en el futuro rendimientos también superiores al promedio, ¿vale? Y habría una correlación serial con coeficiente negativo si fuera un poco una tendencia a la inversa, es decir, un rendimiento hoy por encima del promedio sería seguido por rendimientos inferiores en el futuro, ¿vale? Los coeficientes de correlación seriales significativamente positivos como negativos son indicadores de ineficiencia del mercado, ¿vale? Porque nos estarían diciendo que se puede llegar a predecir ese rendimiento futuro, ¿vale? Entonces, lo que decíamos, la hipótesis del mercado eficiente de forma débil, pues nos viene a decir que el precio muestra, digamos, refleja la información anterior. No con ello podemos llegar a establecer una correlación hacia el futuro, ¿vale? Aquí nos dice los coeficientes de correlaciones seriales de rendimientos de acciones cercanos a cero corresponderían a la eficiencia de forma débil. Ahora sí, ¿vale? Es decir, estos coeficientes nos vendrían a decir que el rendimiento de hoy de una acción, que igual a día de hoy es más alta o más baja que el promedio, tiene la misma probabilidad de ser seguido tanto por rendimientos superiores como por rendimientos inferiores. Por tanto, no se puede predecir ese rendimiento. Vale. Igualmente nos viene a decir aquí que muchos psicólogos y estadísticos creen que la mayoría de la gente quiere ver patrones incluso cuando se enfrentan a la aleatoriedad pura, ¿vale? Entonces que realmente no se pueden predecir estos cambios, si irán hacia arriba o hacia abajo. Entonces los cambios aleatorios, si se producen sin un patrón, sin una correlación, apoyan un poco la eficiencia de forma débil del mercado. Vale. La forma semifuerte, recordad que la forma semifuerte venía a recoger tanto la forma débil, por tanto el precio anterior de esos títulos, como la información pública disponible, ¿vale? Como nos dice aquí. Entonces, aquí se muestran dos tipos de pruebas que apoyan esta forma semifuerte, los estudios de acontecimientos anteriores y tenemos aquí el récord de los fondos mutualistas, aquí debería poner un 2. Vale, entonces, perdonad, aquí. Estudios de los acontecimientos. Estos estudios examinan los precios y los rendimientos a lo largo del tiempo, especialmente en torno a la llegada de nueva información. Entonces, podemos calcular el rendimiento anormal de una acción de la siguiente forma. Fijaros, esto sería el rendimiento anormal, sería el rendimiento real de la acción durante ese día menos el rendimiento del mercado en el mismo día. Es decir, si el rendimiento real de un título en ese día es muy superior al rendimiento del mercado, es porque ha habido un rendimiento normal explicado por algún acontecimiento o alguna información nueva, ¿vale? Entonces se puede estudiar esta información nueva a partir de este rendimiento anormal. Perdón. Entonces, lo que dice aquí, ¿vale? Este rendimiento anormal debe reflejar la información publicada exactamente ese mismo día.
¿vale? Un mercado eficiente ya habría incorporado la información anterior a los precios. Sí, o sea, no hay tiempo de reacción, no hay tiempo de arbitraje, de especulación, ¿vale? Porque automáticamente cuando hay una información nueva se traslada automáticamente al precio del título. Vale, el rendimiento de una acción no puede depender de lo que el mercado aún no sabe, por tanto la información del futuro no puede influir tanto en el rendimiento, tampoco en el rendimiento de la acción, ¿vale? Vale, también en el libro nos hablan de rendimientos anormales acumulados a lo largo del tiempo, ¿vale? Si, por ejemplo, el rendimiento normal de un día de una acción ha sido de 1%, es decir, ha aumentado, o sea, sí, ha sido superior al rendimiento del mercado en 1%, ¿vale? Por encima de la media, otro día ha sido el día siguiente -3, pues el rendimiento anormal acumulado de estos 2 días sería +1, -3, -2, ¿vale? Es decir, el rendimiento anormal sería 1 al momento t-1, ¿vale? Al momento t sería ya la acumulación, luego -2 más 6, 4, ¿vale? Así podríamos reflejar los rendimientos anormales acumulados a lo largo de los varios días, que iría recogiendo un poco la publicación de esta nueva información a lo largo del tiempo. Vale, nos dice, los estudios de acontecimientos intentan detectar evidencia de reacción escasa o excesiva, ¿vale? Es decir, vemos que si no se traslada de forma exacta, ¿vale? Si se traslada por encima o por debajo, ¿vale? Es decir, una nueva información y no se ajusta automáticamente al valor correcto, sino que se ajusta por encima o por debajo, entonces no se cumpliría esta eficiencia en forma semifuerte, ¿vale? La reacción temprana o retardada alrededor del acontecimiento, es decir, ¿qué haría el mercado eficiente? Pues automáticamente, lo vemos en este gráfico, rendimientos normales acumulados para las empresas que anuncian omisiones de dividendos, ¿vale? Esto es una publicación nueva, ¿vale? Que nos viene a decir que la empresa ese año pues, no va a repartir dividendos. Por ejemplo, pues esto por parte de los inversores va a provocar una caída en estas inversiones y una caída en el rendimiento de estos títulos, ¿vale? Entonces, ¿qué hace el mercado eficiente frente a las malas noticias? Como las buenas, ajustarlo automáticamente. Fijaros, este es el día del anuncio, día cero, día respecto al anuncio de la omisión de dividendos. El mercado eficiente automáticamente ese mismo día ya cae el rendimiento anormal acumulado al -5, ¿sí? Y ya se mantiene. En cambio, pues podría ser una reacción escasa o excesiva. Lo real podría ser esta línea azul que se va ajustando, no de forma directa, o los días previos igual y los días los días posteriores también, ¿de acuerdo? Vale, entonces nos voy a decir, en general las primeras pruebas de los estudios de acontecimientos fortalecieron la idea que el mercado es eficiente en forma semifuerte. Por lo tanto, si lo es en forma semifuerte, también lo es en forma anterior, en la forma débil. ¿Sí? Vale, otro de las pruebas que refuerzan, digamos, la forma semifuerte es lo que llamamos el récord de los fondos mutualistas. Vale, primero de todo, ¿qué es un fondo mutualista? Es básicamente un tipo de gestión de forma profesional de una inversión colectiva de varios inversores, ¿vale? O sea, combinamos el dinero de muchos inversores y se invierte por parte de un fondo mutualista que tiene más conocimiento y hace una gestión profesional, ¿vale? Invierte en títulos de valores. Vale, entonces nos viene a decir, si el mercado es eficiente en forma semifuerte, entonces independientemente de la información pública en la que se apoyen los administradores de fondos mutualistas, para seleccionar acciones, sus rendimientos promedio deberían ser el mismo que los de un inversionista típico en el mercado tomado con un todo. Es decir, aquí nos viene a decir que si realmente el precio de la acción se refleja se refleja realmente en el precio real y no hay opción, lo decíamos en el vídeo anterior, no hay opción de arbitraje, ¿vale? Es decir, estos gestores profesionales no tienen más información que no tengan los inversores comunes, ¿vale? Por tanto, no se pueden aprovechar y obtener mayores beneficios que cualquier otro inversor, ¿vale? Y las pruebas nos vienen a decir que estos fondos mutualistas en promedio no superan los índices de base amplia, es decir, no pueden generar mayores rendimientos con sus inversiones que, digamos, un inversor individual, ¿vale? Vale.
Es decir, estos administradores de fondos mutualistas se basan en información pública. Pero ¿qué pasa? Que esta información pública, con la forma semifuerte de la eficiencia del mercado, esa información pública ya está reflejada en el precio de la acción. Por tanto, no pueden aprovechar el hecho de tener información pública porque ya está reflejada. ¿Vale? Bueno, aquí nos viene a decir que no quiere decir que no que estos fondos mutualistas no realicen buenas inversiones, ¿vale? Si realicen buenas inversiones, de hecho, pueden ofrecer inversiones diversificadas, atendiendo al riesgo del inversor, ¿vale? Pero no podrán obtener mayores rendimientos promedios que un inversor individual, por así decirlo. Vale. Y luego ya nos quedaría la forma fuerte, ¿vale? Que recordad que la forma fuerte es esa forma de eficiencia del mercado que realmente toda la información pública o privada, o sea, únicamente conocida por una persona, se refleja en el precio del título, ¿vale? Aquí las pruebas son que varios estudios apoyan la opinión de que las transacciones de acciones por parte de las personas con la información privilegiada son anormalmente rentables, ¿vale? Rentables. Con estas pruebas ya digamos, lo que hacemos es demostrar que el mercado es eficiente de forma fuerte y que realmente toda la información está reflejada en el precio de los títulos, porque si no fuera así, las personas que tuvieran esta información privilegiada se podrían aprovechar y obtener mayores rendimientos y vemos, las pruebas nos dicen que no, ¿de acuerdo? Vale, vamos con el siguiente apartado. Vale, seguimos con el punto 1.5, desafío conductual para la eficiencia del mercado. Vale, ahora hemos visto las pruebas que nos vienen a decir que la hipótesis de los mercados eficientes es correcta. Ahora vemos, por otro lado, que hay, digamos, analistas o profesionales que cuestionan un poco esta eficiencia del mercado. ¿Vale? Pensad que en el vídeo anterior realmente vimos las tres condiciones para la eficiencia del mercado, ¿vale? Y que vimos también que cualquiera de ellas podía conducir a la eficiencia del mercado, ¿vale? Es decir, las tres condiciones eran, vamos a recordarlas rápidamente, si se cumplía la racionalidad de los individuos que operaban en el mercado, ¿vale? Eso llevaba a la eficiencia del mercado. Las desviaciones, bueno, no lo copio todo, lo tenéis en el apartado anterior, las desviaciones independientes con respecto a la racionalidad o el arbitraje. ¿Sí? Si se cumplían estas tres condiciones, o al menos una de ellas, eso ya llevaba a la eficiencia del mercado. ¿Vale? Bueno, voy a borrar, que lo he escrito muy mal. Lo tenéis en el vídeo anterior. Vale, entonces, las tres condiciones que conducirían a la eficiencia del mercado, que son estas tres, se ponen en duda por las finanzas conductuales o finanzas del comportamiento. ¿Vale? Aquí veréis en lo que nos queda de vídeo que hay un poco analistas o profesionales más, digamos, que apoyan la eficiencia del mercado y estas hipótesis y creen que el mercado es eficiente, y otros que más van por las finanzas conductuales o finanzas del comportamiento, que vienen a estudiar un poco las finanzas desde el punto de vista del comportamiento del inversor, más del punto de vista psicológico, ¿vale? Y entonces nos vienen a decir que el inversor actúa en función de su comportamiento, de su conducta, y eso no lleva a la eficiencia del mercado, ¿vale? Por tanto, las finanzas conductuales ponen en duda esas tres condiciones que llevarían a la eficiencia de mercado. Vale, la primera, la racionalidad, que nos venía a decir que si los individuos eran racionales y actuaban de forma racional, eso ya de por sí conducía a la eficiencia de mercado. Pero ¿son realmente las personas racionales cuando actúan y cuando invierten su dinero en estos títulos? Pues no siempre, evidentemente. Podemos observar distintos comportamientos irracionales, ¿vale? Que estas finanzas del comportamiento estudian. Por ejemplo, exceso de confianza. Pues sabemos que la gente es excesivamente confiada muchas veces, ¿vale? Y este exceso de confianza puede provocar que un inversionista sobreestime su capacidad de elegir las mejores acciones, ¿vale? Llevándolo a más operaciones que realmente no son eficientes, ¿vale? Otro comportamiento irracional, el remordimiento, orgullo,
¿vale? ¿Qué nos viene a decir esto? Vender acciones en las que han ganado dinero, sus ganadoras, y mantener acciones en las que han perdido dinero, sus perdedoras. ¿Qué quiere decir esto? La explicación es que la venta de las perdedoras causa remordimiento, ¿vale? Las perdedoras, ¿qué quiere decir? Pues imaginad un inversor invierte comprando unos títulos determinados porque cree que van a subir, ¿vale? Y empiezan a bajar, empiezan a bajar, empiezan a bajar, ¿vale? Entonces, el inversor, por orgullo y por no decir que se ha equivocado, igual mantiene esos títulos esperando a que aumenten de valor, ¿vale? Y reforzar su predicción anterior, ¿vale? En cambio, las ganadoras, que son esos títulos que, por ejemplo, el inversor había estudiado y pensaba que iban a subir y han subido, pues las vende, ¿vale? Porque son como sus ganadores, es para mostrar que realmente ha tenido razón, ¿vale? Luego, familiaridad. Se demuestra que los individuos sobreinvierten, esto iría junto, en su país, reduciendo su nivel de diversificación internacional. Es decir, que si fueran realmente racionales, invertirían tanto en títulos nacionales como en títulos internacionales, sin depender si es más conocido o menos conocido por el inversor. Vale, luego hablaríamos de representatividad, que sería la reacción exagerada. ¿Vale? Es decir, una acción ha subido mucho durante un tiempo, reaccionamos exageradamente comprando muchas acciones pensando que eso se va a repetir en un futuro. Esto no es un comportamiento racional. Vale, por otro lado tendríamos el conservadurismo, bajas reacciones, que sería lo opuesto, ¿vale? A la representatividad, baja reacción. La investigación sugiere que los inversores a menudo tienen baja reacción a una nueva información, ¿vale? Aquí sería pues si son optimistas o si son pesimistas y son conservadores, ¿vale? También es un poco en función del comportamiento del inversor, pueden actuar de las dos formas. Vale, riesgos derivados de ganancias o pérdidas, lo que se llama el efecto del dinero de la casa. Por qué se llama el dinero de la casa? Esto hace referencia pues, por ejemplo, a los grandes casinos, cuando un jugador, os tenéis que imaginar, si vosotros vais al bingo y llegáis con 10 euros, ¿vale? Y de esos 10 euros ganáis y lo convertís en 20. Pues es como que esos 10 euros que habéis ganado de más es dinero de la casa y no tenéis tanto miedo en utilizarlo porque pensáis que no es dinero vuestro, que es dinero que habéis ganado, ¿vale? Por tanto, lo jugáis o lo apostáis de forma más sin remordimientos, ¿vale? Como no es vuestro dinero realmente, lo acabáis de ganar, pues lo apostáis, ¿vale? Es decir, un número de estudios muestran que en promedio los individuos aumentan su riesgo después de haber tenido ganancias, ¿vale? Porque entendemos que ese dinero es dinero de la casa y no es dinero generado, o sea, no es dinero que nos hemos trabajado nosotros, ¿vale? Luego también el efecto contrario sería el efecto de la mordedura de serpiente, aversión a la pérdida. ¿Cómo reaccionan los individuos tras las pérdidas? Algunos reducen su nivel de riesgo, mordedura de serpiente, es decir, no tienen miedo que les vuelva a pasar y reaccionan reduciendo su riesgo para que no les vuelva a ocurrir lo mismo. Otros, en cambio, aumentan su nivel de riesgo como revancha, desarrollando la aversión a la pérdida, ¿vale? Pueden actuar de las dos formas. Mordedura de serpiente, que son más conservadores, no quieren que les vuelva a pasar lo mismo y no actúan igual y reducen su riesgo, y otros es como eh, quieren recuperar lo perdido y apostarían aún más, ¿vale? Vale, luego, recordad, ¿vale? Las tres condiciones que conducían a la eficiencia del mercado era la racionalidad, la segunda era desviaciones independientes con respecto a la racionalidad, es decir, si se producían a la vez desviaciones más positivas y más negativas y se compensaban entre ellas, eso también llevaba a la eficiencia del mercado, ¿vale? Los psicólogos argumentan que las personas se desvían de la racionalidad de manera predecible. Vemos dos rasgos de las conductas, ¿vale? Porque recordad que todo esto está por las finanzas conductuales o del comportamiento, que ya hemos introducido en el apartado anterior, realmente, ¿vale? Las finanzas conductuales nos dice que hay personas que sobreexageran, ¿vale? Representatividad, sacar conclusiones de datos demasiado pequeños, reaccionar de forma exagerada a la información. Esto puede conducir a burbujas en los precios de los títulos, ¿vale? Por ejemplo, la burbuja inmobiliaria del 2008, los
inversores o las personas que realmente no tenían conocimientos pensaban que, porque la información, las noticias, todo nos indicaba eso, obviamente, no fue culpa del consumidor, sobre reaccionó, pensó que el precio de la vivienda no podía bajar nunca, que era un valor seguro, que siempre iba a subir, ¿vale? Y la gente empezó a sobrereaccionar, a endeudarse, a invertir mucho más, ¿vale? Y eso generó la burbuja y acabó petando, ¿vale? También pasó en la época de los 90 con las empresas relacionadas con Internet en Estados Unidos, ¿vale? La burbuja de las .com, ¿vale? Y por otro lado, se puede actuar de forma opuesta, ¿vale? Con el conservadurismo. Las personas son demasiado lentas en ajustar sus creencias a la nueva información. Los precios parecen responder demasiado lento a los anuncios de ganancias, ¿vale? Por lo tanto, se tendría que producir estas reacciones a la vez y de forma igual para que se compensaran, sí, para que se cumpliera, según la hipótesis de los mercados eficientes, estas desviaciones independientes con respecto a la racionalidad. Vale. Y luego el arbitraje, ¿vale? ¿Qué dicen las finanzas conductuales acerca de este arbitraje? ¿Vale? Pensad que la hipótesis de los mercados eficientes nos venía a decir que si había una serie de individuos profesionales que conocían el mercado y invertían de forma eficiente, es decir, cuando una acción estaba sobrevalorada, pues la vendían, o cuando una acción estaba subvaluada, la compraban, pues eso llegaba, o sea, eso llevaba, perdón, también a la eficiencia del mercado, ¿vale? Entonces, lo que nos viene a decir aquí en el apartado de la hipótesis de los mercados eficientes, sugerimos que los inversionistas profesionales pueden comprar los títulos subvaluados y venderlos sobrevaluados, llevando al precio a nivel eficiente, ¿sí? Corrigiendo estas desviaciones. Pero la realidad es que en un mundo con muchos aficionados, o sea, que predominan los aficionados, los que no tienen estos conocimientos para hacer estas operaciones, unos cuantos profesionales tendrían que tomar posiciones grandes para poner los precios en línea, es decir, para compensar y para llevar el mercado a la eficiencia y que el precio sea eficiente. Además, también dice que existe un riesgo importante. Imaginemos que como inversor profesional sabemos que el precio de un título es demasiado alto. El arbitraje sugeriría que debe vender el título a corto plazo, ¿vale? Antes de que baje el precio. Eso sería conocido por un inversor profesional, ¿vale? Y la teoría nos diría que tiene que actuar de esta forma. Pero para el inversor profesional esto conlleva un riesgo, es decir, como hay tantos aficionados, ¿qué puede pasar? Que nosotros sepamos esto, pero que los aficionados no, y que sigan comprando los títulos y sigan aumentando y lleguemos a perder en vez de ganar, ¿vale? Es decir, aquí nos dice vender el título a corto plazo porque está, es demasiado alto, pero si luego el resto de aficionados no actúan igual y el precio sigue subiendo, pues hay un riesgo para el profesional, ¿vale? Entonces, las dos cosas, al final, que hay muchos profesionales, hay muchos aficionados y tendrían que actuar mucho estos inversores profesionales para poner estos precios en línea, y aparte que ese riesgo tan elevado, pues a veces no llevará a hacer las operaciones a veces. Vale, en conclusión de todo esto que acabamos de ver en este punto, los argumentos que se han presentado aquí indican que los fundamentos teóricos de la hipótesis de los mercados eficientes de capitales que se presentaron en la sección, el apartado 1.2, ¿vale? Esas tres condiciones podrían no ser válidas en la realidad, ¿vale? Es decir, los inversionistas pueden ser irracionales. La primera parte, la irracionalidad puede relacionarse entre los inversionistas en lugar de cancelarse entre sí, ¿vale? Y no llegar a compensarse. Y las estrategias de arbitraje pueden involucrar demasiado riesgo para eliminar las eficiencias del mercado. Esto sería un resumen final de estas tres conclusiones. Vale, avanzamos. Vale, seguimos. Apartado 1.6, desafíos empíricos para la eficiencia del mercado. Es decir, que la propia experiencia o la realidad pone un poco en juicio la eficiencia del mercado, ¿vale? A continuación se ofrecen algunos indicios que ponen en tela de juicio la hipótesis de la eficiencia de mercado, ¿vale? Que hay ciertas anomalías en esta eficiencia de mercado. Primero, que de hecho ya lo comentábamos antes, límites del arbitraje. A veces, por mucho que la hipótesis de los mercados eficientes nos diga que estos inversores profesionales llevan
a vender las acciones sobrevaloradas, a comprarlas subvaluadas y llevar eso al precio eficiente, las finanzas conductuales, la realidad indica que existen límites para el arbitraje. ¿Vale? Un inversionista que compre el activo sobrevalorado y venda el activo subvaluado no tiene una cosa seguro, hay demasiado riesgo. Me acuerdo que lo decíamos antes. Vale. Luego, sorpresas de utilidades, ganancias, los precios de las acciones se ajustan lentamente a los anuncios. ¿Qué nos dice, qué nos dice la hipótesis? Nos dice que automáticamente el mercado eficiente ajusta la nueva información al precio, ¿vale? Pero realmente ese ajuste no es inmediato, ¿vale? Las finanzas conductuales afirman que los inversores muestran conservadurismo, ya lo vimos, conservadurismo o representatividad, es decir, sobre reacción, y son lentos para ajustarse a la información. Por tanto, mientras se ajusta esta información, igual sí que algunos inversores podrían generar beneficio o arbitraje. ¿Vale? También el tamaño afecta al tamaño de las empresas. ¿Vale? Históricamente el rendimiento por medio de las acciones de empresas pequeñas ha sido superior al rendimiento de las acciones grandes. ¿Vale? Por tanto, no se cumpliría la hipótesis, ya que diríamos que los rendimientos varían en función del tamaño de la empresa, cosa que no debería influir en el rendimiento, si la empresa es grande o pequeña. Vale. Valor o crecimiento. Dice, diversos estudios de investigación sostienen que las acciones de valor, que son las acciones de valor? Las acciones de valor son normalmente de empresas mayores, exitosas, o sea, que tienen reputación en el mercado, ¿vale? Es decir, que se consideraría una buena inversión y una inversión segura, ¿vale? Y nos viene a decir que los rendimientos de estas acciones superan los rendimientos de las acciones denominadas de crecimiento, ¿vale? Que las acciones denominadas de crecimiento son las que tienen, pues imaginaros una empresa tecnológica experta en inteligencia artificial, ¿vale? Ofrecen un gran potencial de crecimiento, en el corto plazo atraen nuevos inversores, pero aún no ha empezado a generar beneficio, ¿de acuerdo? Por tanto, en la hipótesis del mercado eficiente, que sean acciones de valor o acciones de crecimiento no debería influir, ¿vale? Y la realidad, lo que nos dicen las finanzas conductuales es que sí que afectan. La diferencia de rendimiento, vemos, en la realidad es bastante grande, lo que puede constituir una prueba convincente de que no existe la eficiencia de mercado. Vale. Luego también lo que hemos visto, derrumbes y burbujas. ¿Vale? Por ejemplo, en el 87 el mercado dice cayó entre un 20 o 25% un lunes después de un fin de semana durante el cual se publicaron pocas noticias sorprendentes. Por tanto, si no hay noticias, si no hay nueva información que afecte al rendimiento de los títulos, el mercado eficiente, la hipótesis mercado eficiente nos diría que no, eso no se tendría que provocar esta caída tan importante en el valor de los títulos, ¿vale? Una caída de esta magnitud obviamente es incompatible con la eficiencia del mercado. Lo mismo pasa con las burbujas, que provocan aumentos inesperados, inexplicables, ¿vale? Las acciones tecnológicas, lo que dijimos de la burbuja de las .com en el 90, ¿vale? Sin noticias aparentes importantes, el valor de estos títulos aumentó muchísimo, ¿vale? O sea, caídas muy importantes o aumentos muy importantes que no tienen explicación. Esto sería incompatible un poco con la eficiencia, la hipótesis de la eficiencia del mercado. Vale, siguiente apartado, revisión de las diferencias. Las diferencias básicamente entre los que defienden el mercado eficiente y los que defienden más estas anomalías y que defienden las finanzas conductuales y que vienen a decir que no se cumple la eficiencia del mercado. Vale, de hecho, nos dice que los economistas financieros de la academia se han separado en tres campos. Los que se han adherido a la eficiencia del mercado, ¿vale? Que creen que el mercado es eficiente y en estas hipótesis del mercado eficiente. Otros han creído en las finanzas conductuales o finanzas del comportamiento, ¿vale? Que analizan las finanzas desde más un punto de vista conductual o psicológico, ¿vale? Es decir, describe cómo se comportan las personas y por tanto cómo actúan a la hora de tomar decisiones relacionadas con las inversiones. ¿Vale? Y otros, la mayoría, convencidos de una combinación de los dos enfoques. ¿Vale? Los que defienden las finanzas conductuales señalan que los tres fundamentos teóricos de la eficiencia de mercado que hemos visto, ¿vale? La racionalidad, la desviación de la racionalidad y el arbitraje,
parecen incumplirse en el mundo real, de hecho lo acabamos de ver. En segundo lugar, subrayan que hay sencillamente demasiadas anomalías que no llevan el mercado a ser eficiente, ¿vale? Por otro lado, los que defienden la eficiencia del mercado y por tanto son críticos con las finanzas conductuales, generalmente refutan con 3 puntos a los que defienden las finanzas conductuales, ¿vale? Por un lado, hablan de el problema del archivador, ¿vale? ¿Qué viene a decir esto? Dice, se ha sugerido frecuentemente que los revisores de los artículos que se publican en revistas académicas son más propensos a aceptar un documento con resultados inusuales e interesantes, y cualquier publicación que desafía la eficiencia del mercado tiene una mayor probabilidad de aceptación que las que lo apoyen, ¿vale? El problema del archivador se dice así porque, digamos, como no está de moda ahora volver a apoyar el mercado eficiente y las hipótesis de los mercados eficientes, y cualquier artículo que esté relacionado en contradecir esto y en dar más importancia a las finanzas conductuales, pues se publica de forma más fácil, y esto al final favorece, digamos, favorece que gane más peso esas finanzas conductuales sobre la hipótesis de los mercados eficientes. ¿Vale? Y se llama el problema del archivador, perdón, porque entonces los artículos que vienen relacionados con estas hipótesis de los mercados eficientes, pues se archivan, si no se llegan a publicar. Vale. Segundo, riesgo. El riesgo no siempre es fácil de estimar. Los adeptos de los mercados eficientes a menudo sugieren que podrían desaparecer algunas anomalías si se hicieran ajustes más sofisticados para el riesgo, ¿vale? Es decir, que se adaptara mejor al riesgo, se estimara mejor, ¿vale? Porque obviamente digamos que los títulos que tienen más riesgo, pues tienen mayores rendimientos, o al revés, ¿vale? Si se elimina el factor riesgo, se puede llegar a estimar más fácil también los rendimientos. Vale, finanzas conductuales y precios de mercado. Si, por ejemplo, consideramos la representatividad, ¿vale? Que lo hemos visto, ponderación excesiva de los resultados de muestras pequeñas, y el conservadurismo, que sería lo contrario, los individuos ajustan sus creencias con demasiada lentitud a la nueva información. Los que creen en la teoría de los mercados eficientes hacen hincapié en que la representatividad y el conservadurismo tienen implicaciones opuestas para los precios de las acciones. Y los que defienden la eficiencia del mercado van más en el punto de vista de que se compensan entre sí estas dos actitudes distintas y llevan otra vez a la eficiencia del mercado. Vale. Vale, seguimos, perdonad. Vamos ya con el último punto, implicaciones para las finanzas corporativas. Vale, hasta ahora se ha examinado tanto los argumentos teóricos como las pruebas empíricas respecto a los mercados eficientes, pero ¿la eficiencia del mercado tiene alguna relevancia para los administradores financieros corporativos, es decir, las personas que llevan las finanzas de las empresas corporativas? La respuesta es sí, ¿vale? Es decir, vale, nos habéis explicado todo esto acerca de la eficiencia del mercado, pero esto es útil a la hora de tomar decisiones a nivel financiero dentro de la empresa. A continuación, bueno, nos viene a decir que sí. A continuación se consideran 4 implicaciones de la eficiencia para los administradores. Vale. Alternativas contables, financiera y eficiencia del mercado. ¿Qué viene a decir aquí? Los contables pueden utilizar técnicas contables para reflejar mayor o menor beneficio. Es decir, aquí contablemente, supongo que sabréis de asignaturas anteriores, la empresa que le interesa, depende, si es una empresa pequeña, pues le va a interesar que su beneficio declarado sea el mínimo posible para pagar menos impuestos, pero igual empresas grandes quieren que sus cuentas anuales muestren beneficios superiores para captar mayores inversores, ¿de acuerdo? Entonces, depende de cómo, utilizando unas técnicas contables u otras, podemos reflejar mayores o menores beneficios en función de lo que nos interese, ¿vale? Por ejemplo, amortizaciones, ¿vale? El gasto en amortización. Hay unas tablas de amortización que nos permite el método de amortización, pues aplicar una vida útil mayor o menor. Con eso podemos llegar a imputar más o menos gasto y por tanto a reflejar mayor o menor beneficio. Por tanto, podemos jugar un poco con estas técnicas para poder reflejar mayor o menor beneficio contable, ¿vale? Entonces, los administradores prefieren precios altos de sus acciones, obviamente. Entonces, reflejando un mayor beneficio, igual captan mayores inversores y sube el precio de sus acciones.
¿vale? Pero las alternativas contables no deben afectar los precios de las acciones si se cumplen dos condiciones. Es decir, si se cumplen estas dos condiciones, independientemente del método contable que utilicemos, eso no va a provocar declarar mayor beneficio, o bueno, declarar mayor beneficio sí, pero no va a provocar que el precio de las acciones aumente, ¿vale? Se debe proporcionar suficiente información en el reporte anual para que los analistas financieros puedan trabajar con las utilidades según los diferentes métodos contables. Es decir, no podemos engañar a los analistas, y los analistas, viendo cómo hemos calculado, pues ya verán cuáles las utilidades, hablaríamos de beneficios, los distintos beneficios utilizando los diferentes métodos contables. El mercado debe ser eficiente en la forma semifuerte, es decir, que esa información pública, ¿vale?, que se refleja en las cuentas anuales que son públicas, se traslada automáticamente el precio de las acciones, ¿vale? Es decir, básicamente el resumen, el mercado debe usar de forma apropiada toda esta información contable para determinar el precio del mercado. Es decir, que por mucho que utilicemos unas técnicas u otras para reflejar mayor o menor beneficio, eso no va a provocar que consigamos, a nivel de cómo tratemos esta información, consigamos que el precio de nuestros títulos, de nuestras acciones, sea superior. Vale. Decisión del momento oportuno, ¿vale? Desde el punto de vista financiero, el momento oportuno es la mejor fecha para emitir acciones, ¿vale? Cuando emitimos acciones, ponemos en circulación estas acciones, y elegir el mejor momento es elegir el momento en el cual vamos a poder generar mayores precios de esas acciones y mayores beneficios, por tanto, ¿vale? Si los mercados fueran eficientes, las acciones estarán siempre correctamente valoradas. Por tanto, independientemente que decidamos eh, emitir estas acciones en una fecha o en otra, eso no va a influir en el precio de esos títulos, ¿vale? No vamos a poder generar arbitraje utilizando, o sea, emitiendo las acciones un día u otro, ¿vale? Es decir, nos debe decir que la eficiencia viene a decir que las acciones se estarían cotizando siempre al valor verdadero, y por tanto la decisión de emitir las acciones en una fecha u otra es poco importante, ¿vale? Por tanto, los gestores financieros no pueden escoger el momento, o sea, sí pueden escoger, pero eso no va a hacer que estos títulos, estas acciones o bonos, generen mayores beneficios o menores. Vale, tercer apartado, especulación y mercados eficientes. Las empresas especulan con moneda extranjera y con las tasas de interés, pero la eficiencia del mercado nos indica que una empresa no puede especular rentablemente con monedas extranjeras y otros instrumentos, ¿vale? Especulan con moneda extranjera y con tasas de interés significa que invierten, pues, por ejemplo, en otros países que operan en otra moneda, sabiendo que, haciendo una previsión de que esa moneda, que el tipo de cambio va a variar, y eso le va a provocar una rentabilidad superior, o, bueno, superior, sí, por los títulos, ¿vale? O las tasas de interés, invierten pensando que las tasas de interés van a variar de una forma u otra y le van a provocar mayores rendimientos. Pero lo que viene a decir la eficiencia del mercado es que no se puede especular rentablemente, o sea, no se pueden aprovechar estas inversiones, no se va a generar mayores rendimientos. Evidentemente, dice, eso no quiere decir que las empresas deban seleccionar a la ligera el vencimiento o la denominación de su deuda. Significa si emiten deuda en dólares o emiten deuda en euros, ¿vale? Sería especular un poco con la moneda extranjera, en función de si en un país se puede emitir a un tipo de interés o a otro, ¿vale? Sí que lo van a tener que elegir de forma cuidadosa, pero eso no va a permitir superar al mercado, ¿vale? Ganar al mercado, porque el mercado siempre es eficiente. ¿Vale? Y el último punto, información de los precios de mercado. Los administradores pueden obtener muchos beneficios si prestan atención a los precios del mercado de sus acciones, fusión, despido de directivos, etcétera, ¿vale? Es decir, por ejemplo, se conoce que las fusiones entre empresas provocan aumentos o disminuciones en el valor de las acciones. Por tanto, si se conoce esta información, se debe utilizar para actuar correctamente, ¿vale? La eficiencia del mercado implica que los precios de las acciones reflejan toda la información disponible. Recomendamos el uso de esta información tanto como sea posible en las decisiones corporativas, obviamente, porque entonces estaremos un poco siguiendo lo que nos dice el mercado, ¿de acuerdo? Vale, y listo, hasta aquí el último punto. De hecho, que os he puesto, vale, sí, por parte del equipo docente os colgaron una serie de preguntas
tipo del examen, ¿vale? Relacionadas con el tema 1, de hecho son preguntas que han salido en exámenes anteriores, sabéis ya que el examen final son 5 preguntas, que cada una vale 2 puntos, hay 2 preguntas teóricas y 3 preguntas prácticas. De este tema 1, obviamente únicamente nos pueden preguntar preguntas teóricas y aquí tenéis un poco tipos de preguntas que al final son de redactar, por tanto no hace falta que lo sepáis al pie de la letra todo, que simplemente lo entendáis y que podáis escribirlo con vuestras palabras, ¿vale? Por ejemplo, explique cómo pueden crear valor las decisiones de financiación. Pues esto lo hemos visto al principio, ¿vale? Engañar a los inversionistas, reducir los costes, aumentar los subsidios, crear nuevo valor. Esto es lo que tendríamos que poner y un poco redactado, tampoco espallarnos mucho. Luego, muchas van relacionadas con los mercados eficientes, las características, ¿vale? Implicaciones de las hipótesis, comente los fundamentos sobre los que se basa la hipótesis de los mercados eficientes, ¿vale? Y luego también las finanzas conductuales, ¿sí? Vale, pues vamos a dejar aquí este vídeo, espero que todo claro. Ya a partir del tema 2 sí que veremos vídeo teórico y vídeo de ejercicios prácticos, ¿vale? Viendo un poco también los vídeos perdón, los ejercicios que han salido en exámenes anteriores o en PECs anteriores de forma práctica. ¿De acuerdo? Pues nos vemos en el tema 2. Saludos a todos.